Tenga muy buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo 2 de seminario y pues vamos a presentar el tema de la falla renal aguda. Mi nombre es Luis Pérez y yo voy a comenzar exponiendo. La lesión renal aguda es un síndrome clínico definido como cualquier alteración funcional o estructural del riñón que se manifieste por un aumento de la creatinina sérica de 0.3 miligramos por decilitros o superior en un plazo de 48 horas, por un aumento de la creatinina sérica de 1.5 o superior sobre las cifras basales en un plazo de 7 días, o por un volumen urinario menor de 0.5 mililitros kilogramos por hora durante 6 horas. También la insuficiencia renal aguda se ha definido tradicionalmente como la pérdida abrupta de la función renal, que resulta en la retención de la urea, así como otros productos de desechos nitrogenados y la regulación del volumen extracelular y los electrolitos. Importante, ¿verdad?, que la pérdida de la función renal se detecta más fácilmente mediante la creatinina sérica, que se usa para estimar lo que sería la tasa de filtración glomerular. Ahora, ¿verdad?, la lesión renal aguda se conoce así, es el término que se tiene ahora. Sin embargo, antes se conocía como insuficiencia renal aguda, que pues como mencionaba se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal que origina la retención de productos nitrogenados. En sí la lesión renal aguda no constituye una enfermedad como en sí, ¿verdad?, sino que más bien denota lo que sería un grupo heterogéneo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas. Más específicamente lo que sería el incremento del nitrógeno ureico sanguíneo, que es lo que se conoce como el BUN, el incremento de la concentración plasmática o sérica de creatinina, o ambos factores, que se acompaña a menudo por la disminución del volumen de la orina. Es importante reconocer que la lesión renal aguda sin lesión del parénquima, un paciente puede tener lesión renal aguda sin lesión del parénquima renal y puede ser asintomático, así como también pueden haber casos en los que el paciente puede presentar casos subagudos que culminan rápidamente en la muerte. Así que es importante, ¿verdad?, tener en consideración esto, que hay pacientes que pueden presentar lesión renal aguda y pues pasar completamente asintomáticos, así como otros a los cuales pueden complicarse y llegar a lo que sería la muerte rápidamente. Bueno, avanzando, ¿verdad? Tenemos lo que serían los criterios de insuficiencia renal aguda. Vamos a hablar de principalmente los temas importantes, ¿verdad? En los últimos años se utilizó lo que sería la escala de estadía bajo el acrónimo RIFLE, que corresponde a las palabras inglesas de risk o riesgo, de daño, injury, de fallo, failure, y pérdida de la prolongada de la función renal, que significa que es loss, y la fin irreversible de función renal, que es end. Este sistema desarrollado que se desarrolló en la segunda conferencia de consenso de la Adequate Dialysis Quality Initiative, celebrada en la licencia del año 2002. Y pues aquí pues tenemos los criterios de RIFLE, que ahí están en la categoría en español, como lo mencionaba, en inglés, que ocupan criterios de creatinina y filtrado glomerular, así como criterios de diuresis. Aquí te pone los niveles de creatinina, elevación de creatinina de 1.5, de 2, de 3, mayores de 4, más un aumento agudo de 0.5, así como la pérdida prolongada de fallo renal mayor de 4 semanas y un FI irreversible mayor a 3 meses. Esto es lo que sería, lo que sería el criterio de la clasificación de RIFLE. Tenemos luego lo que sería la clasificación de King y la clasificación CDIGO, que como podemos ver, a diferencia de la clasificación RIFLE, esta la clasifica en lo que es estadios. Como podemos ver, ambos tienen 3 estadios y pues lo que básicamente los criterios que toman en la clasificación aquí sería lo que es el incremento de la creatinina y la diuresis. Ahí podemos ver los valores, ¿vea?, del incremento de creatinina y cuánto es la disminución de la diuresis que tiene que tener cada estadio. Y la clasificación que digo, que también ocupa los mismos criterios, los incrementos de la creatinina sérica y de la diuresis. Siguiente, por favor. La azotemia, ¿verdad? O el concepto de azotemia, o también se puede decir azoemia, es una anormalidad bioquímica que se define como la relación de la acumulación de productos nitrogenados, como son el BUN o la creatinina en sangre, y otros productos secundarios de desecho. El creciente nivel de desecho nitrogenado se ha atribuido a lo que sería la eficiencia del sistema de filtrado glomerular de los productos de desecho.
y es una característica típica de la lesión renal aguda y crónica, y se puede dividir en tres tipos, que es la azotemia prerrenal intrínseca y la azotemia postrenal. Siguiente. Voy a hablarles rápidamente de lo que sería la fisiopatología. Tenemos que, como mencionaba, ¿verdad? La azotemia o la lesión renal aguda puede poder dividirse en lo que serían de tres formas, dependiendo de su origen, ¿verdad? Tenemos la insuficiencia renal aguda perrenal, la renal intrínseca o la glomerular intrínseca y la postrenal, ¿verdad? Entonces voy a hablarles así como de forma un poco rápida de lo que sería la fisiopatología en cada una de ellas. Entonces tenemos que la insuficiencia renal aguda perrenal, pues es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, se llama perrenal o funcional, que se produce por lo que sería una disminución del gasto cardíaco o una hipovolemia. Como sabemos, el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo, llamado flujo sanguíneo renal, cuyos valores andan entre los 1250 mililitros por minuto. Sin embargo, hay que cargar que la causa que producen esta injuria conlleva a lo que sería la insuficiencia renal aguda renal, pero sí altera la función y disminuye el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, el riñón tiene la capacidad, ¿verdad?, de autorregular su flujo interrenal al disminuir este en la corteza y solo manifestar sus funciones en los glomérulos medulares. En ocasiones, los pacientes pueden manifestar flujo urinario normal o aumentado, pero sin la depuración de creatinina de 1, 2, 3, hasta 12 a 24 horas menor de 15 milímetros por minuto. En determinadas situaciones clínicas en las que la perfusión renal se encuentra afectada, se observa una respuesta fisiopatológica que va a ser mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos que condicionan la disminución del flujo de la orina. Luego tenemos lo que sería la insuficiencia renal aguda intrínseca, que es básicamente la renal, como también se lo puede llamar. Que existe en este caso tenemos tres hipótesis, las cuales explican el origen fisiopatológico de ese tipo de insuficiencia renal aguda. Tenemos la primera hipótesis, que son básicamente cambios en el glomérulo, que es básicamente que la disminución de la perfusión glomerular, la vasoconstricción de la arteria eferente, que disminuye la presión de filtración, y la constricción del mesangio, que disminuye la superficie glomerular, y finalmente la disminución de la permeabilidad capilar glomerular se refleja en la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay evidencia que la endotelina es un importante medidor de vasoconstricción, tanto en la cura tubular como en la insuficiencia renal en el periodo de la reperfusión. Luego tenemos la segunda la segunda hipótesis, perdón, que es la obstrucción tubular, que básicamente explica que se origina a partir de detritos celulares y otros provenientes de las células tubulares dañadas y de precipitación de proteínas. Y por último, la tercera hipótesis, que es la hipótesis del daño tubular, que básicamente que causa una disfunción tubular y el retorno ultrafiltrado urinario hacia la circulación renal. Las anormalidades en la función de la célula epitelar tubular que conlleva la obstrucción pueden ser entendidas y solo comprendido las alteraciones de la biología celular que resultan en la depravación de oxígeno. El riñón puede requerir días o semanas para reparar su función a partir de haberse restaurado la adecuada perfusión. Dicha lesión se conoce como la necrosis tubular aguda, término que, aunque es de origen anatomopatológico, se utiliza como criterio clínico y apoyado en la exclusión de otras causas. Por otro lado, la insuficiencia renal aguda intrínseca puede verse otras causas que no son directamente la hipertensión renal, como por ejemplo causas inmunológicas, causas sistémicas o locales, así como fármacos o nefrotóxicos directos o problemas vasculares. Y por último, ¿verdad? La insuficiencia renal aguda porrenal, o que también se le puede conocer como insuficiencia renal aguda obstructiva, que desaparece cuando hay un bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que supone interferencia en la filtración del filtrado glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede verse alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. Por último, que los riñones no cumplan inicialmente su misión de filtrar, resolver y secretar,
Una obstrucción del flujo urinario acaba repercutiendo en estas funciones y puede llegar, si es bilateral, a provocar anuria. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que sería la azotemia perrenal. La azotemia perrenal denota el incremento en la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico sanguíneo por el flujo plasmático renal insuficiente o por la presión hidrostática interglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular. Los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de hiperazoemia renal son la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco y fármacos que interfieren en la respuesta de reguladores renales, como son los bastante usados antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la angiotensina 2. Siguiente. Luego tenemos la azotemia intrínseca o parenquimatosa, ¿verdad? Que es el resultado del daño a la estructura del riñón. Las estructuras afectadas incluyen el glomérulo, los túbulos renales y el intersticio y la vasculatura renal. Este puede resultar a partir de condiciones inflamatorias, vasculitis, toxinas, drogas, infecciones y daño por perfusión, ¿verdad? Y ahí están, como les estaba explicando, las tres teorías, perdón, las tres hipótesis del posible origen de la azotemia intrínseca o parenquimatosa, ¿verdad? Que es los cambios en el glomérulo, la obstrucción tubular y el daño tubular. Siguiente. Y por último, ¿verdad? Que la azotemia porrenal, que aparece cuando hay un bloqueo parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, la cual hace que aumente la presión hidrostática. La rapidez con la que fluye normalmente la orina no descarta una obstrucción parcial porque la filtración glomerular en circunstancias fisiológicas es dos órdenes de magnitud mayor que la velocidad con la que fluye la orina. Para que aparezca lo que sería una azotemia porrenal en sujeto sano, la obstrucción debe afectar los dos riñones salvo que solo uno sea funcional, ¿verdad? Situación en la cual la obstrucción unilateral agoniza azotemia porrenal. Siguiente. Y aquí continúa mi compañero. Sí, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la lesión renal aguda, que esta se va a dividir en prerrenal, intrínseca y también posrenal, como mencionaba mi compañero anteriormente. De la prerrenal podemos decir que tiene una incidencia entre el 60 al 70% a nivel extrahospitalario y el 40% sea a nivel intrahospitalario. La etiología, las dos causas más importantes que van a causar esta lesión renal aguda prerrenal va a ser principalmente la disminución del gasto cardíaco y la hipovolemia. En el caso de la disminución del gasto cardíaco, es importante mencionar que 25% de todo el gasto cardíaco se dirige hacia lo que es el riñón. Y el riñón tiene como una forma también de acoplarse a la disminución del gasto cardíaco, y es que disminuye el flujo de sangre de la corteza hacia los glomérulos. Y pues de esta manera trata como de tratar de equilibrarse. Entonces, esto se va a manifestar en una disminución de la diuresis y también un aumento de los elementos azoados. Em, y bueno, también existen otras causas, como por ejemplo la disminución del volumen circundante eficaz, causado por enfermedades crónicas como lo es la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia hepática. En esta parte es importante recalcar que la lesión renal aguda prerrenal va a ir a ser una consecuencia, puede ser una consecuencia ya de una enfermedad de base que tenga el paciente. Y también puede ser causado por la deficiencia de la autorregulación renal, ya sea por el consumo de AINES, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2 y de la ciclosporina. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la lesión renal aguda intrarrenal o intrínseca, como mi compañero mencionaba anteriormente, existen tres hipótesis. Y también se encuentran lo que son las etiologías principales. Cuando hay un daño a nivel glomerular, menos del 5% de los casos está generado por una glomerulonefritis aguda. En el caso de la etiología de los túbulos e intersticio, entre el 80 al 90% de los casos se da por una lesión tubular, y la nefritis intersticial aguda se da entre el 5 y el 10% de los pacientes. Para que se llegue a esto hay diversas causas, como por ejemplo puede causarse por medio de la isquemia. Eso de la isquemia me llamó bastante la atención por el hecho de que mencionaba de que la isquemia, la hipoperfusión y la hipoxia van a desencadenar lo que era la necrosis tubular aguda.
que era básicamente el diagnóstico que se le va a dar a un paciente al cual se le excluyan con criterios clínicos otras enfermedades. Y este puede ser bueno, por la isquemia principalmente. También hay otras causas que puedan generar alteraciones en el túbulo, en el intersticio, como lo es la septicemia causada por infecciones, las nefrotoxinas que pueden ser tanto endógenas como exógenas, como lo es el caso de los aminoglucósidos y el contraste de iodados. También se encuentra lo que es la etiología vascular, como la vasculitis y también la hipertensión maligna. En esta parte de la lesión renal aguda e intrínseca, básicamente son todos aquellos trastornos que afectan directamente al tejido renal. La siguiente. Y tenemos lo que es la lesión renal aguda postrenal, la cual tiene una incidencia entre el 5 y el 10% de los casos. Bueno, esta principalmente se debe a un bloqueo que puede ser ya sea parcial, agudo o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional. Entonces, esto hace que aumente lo que es la presión hidrostática retrógrada y también interfiere con lo que es la filtración glomerular. Entonces, esto se produce a partir de alteraciones ya sean funcionales a nivel de la pelvis o también del orificio de la uretra. Mencionaba que la etiología son principalmente obstrucciones del cuello vesical, como lo es la hiperplasia prostática benigna, también obstrucciones pélvico-uretrales bilateral, como lo que pueden ser tanto, bueno, abajo menciona también las unilaterales y las bilaterales, que son las principales causas. A la siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos sobre la presentación clínica que va a tener un paciente que tenga una lesión renal aguda. Entre las principales se encuentran lo que es la disminución de la diuresis, la retención de líquidos, la falta de aire, la fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor u opresión en el pecho e incluso convulsiones y coma. Es bastante importante recordar que los síntomas se van a derivar de dos cosas, van a depender de dos cosas, principalmente de la sobrecarga de volumen y también de la deplexión del volumen intravascular. En el caso de la sobrecarga de volumen va a presentar síntomas como por ejemplo el edema, pacientes que tengan hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón. Y en el caso de la deplexión del volumen intravascular van a ser aquellas manifestaciones clínicas que los pacientes van a tener como mucosas secas, ojos hundidos, taquicardia, disminución en el tiempo del llenado capilar y también la hipotensión. Cada una de las alteraciones que generen una lesión renal aguda va a causar sus propios síntomas específicos, como por ejemplo la hipovolemia va a causar hipotensión ortostática, taquicardia, reducción del pulso venoso yugular y también mucosas secas. Por otra parte, la nefropatía intrínseca va a causar cuadros, por ejemplo, de lo que se mencionaba anteriormente, que era la glomerulonefritis, como edema leve moderado, hipertensión arterial, retención de sodio, proteinuria y en algunos pacientes que van a presentar hematuria. Y en la insuficiencia renal aguda postrenal, hiperazoemia. La siguiente. Bueno, en la clínica para el diagnóstico debemos de preguntarnos, ¿es una insuficiencia renal aguda en riñón previamente normal o sobre una enfermedad renal crónica preexistente o se trata de una ERC? Entonces, en esta parte debemos de llevar bastante a cabo lo que es la parte de la historia clínica, la anamnesis, también los antecedentes de los pacientes, para saber si, como se mencionaba anteriormente, si está sobre una enfermedad ya preexistente o, o es una enfermedad nueva. La siguiente es, existe obstrucción en la vía urinaria. Esto nos sirve para poder diagnosticar y hacer el diagnóstico diferencial entre si es una prerrenal, una intrínseca o una postrenal. Y también si existe reducción del volumen efectivo del líquido extracelular. También debemos de preguntarnos si puede haberse producido una oclusión de vasos grandes o si puede haber una enfermedad parenquimatosa renal diferente a ella. La siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas, mencionan la presentación, que son propias de la insuficiencia renal aguda, son las de sus complicaciones, como por ejemplo puede causar un síndrome urémico, alteraciones hidroelectrolíticas, hipovolemia. No obstante, debido a que la insuficiencia renal aguda es un síndrome, existen múltiples manifestaciones clínicas que pueden orientar a su etiología. Con respecto a esto principalmente, llama la atención bastante que estas lesiones renales rompen con la homeostasia hidroelectrolítica que existía en el paciente.
Entonces, debemos de bastante considerar pacientes que sean bastante recurrentes con alteraciones hidroelectrolíticas o también pacientes que hayan tenido pérdida de la volemia. La siguiente. Bueno, en el diagnóstico se encuentran los criterios de aquí de definición y severidad para la injuria renal. Cabe de mencionar que este criterio es importante para determinar la etapificación y poder tener así un diagnóstico. Este criterio se caracteriza bastante por su alta sensibilidad y por su alta especificidad. Y se clasifica en diferentes estadios, del 1 al 3. En el estadio 1 también se me olvidaba mencionar de que anteriormente se incluía lo que era la tasa de filtrado glomerular, pero esto ya a partir del 2007 esto cambió y ahora solamente incluye dos criterios, el criterio de la creatinina y también el criterio del volumen urinario. En este caso, en el estadio 1, los criterios de la creatinina va a presentar un incremento de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 veces de la basal. Y el criterio del volumen urinario de la diuresis es menor a 0.5 ml por kilogramo hora en 6 a 12 horas. En el estadio 2, el paciente va a presentar un incremento de la creatinina de 2 a 3 veces sobre la basal y en el criterio de la diuresis va a presentar una diuresis menor de 0.5 ml por kilogramo hora en 12 horas. En el estadio 3 va a presentar un incremento de creatinina mayor de 3 veces sobre la basal o creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro con un aumento de al menos 0.5 miligramos por decilitro. Y en el criterio del volumen urinario va a presentar menor de 0.3 ml por kilogramo hora en 24 horas o anuria en un transcurso de 12 horas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se nos presentan lo que son fórmulas para estimar lo que es la tasa del filtrado glomerular. Principalmente debemos de saber que el filtrado glomerular es el volumen de ultrafiltrado plasmático por unidad de tiempo, que pasa de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman y de la cápsula de Bowman a los túbulos renales. La tasa de filtrado glomerular fisiológicamente normal es de 120 ml por minuto y va a estar determinado principalmente por la depuración y el aclaramiento, siendo la depuración la capacidad o más que todo el volumen de plasma que ha sido limpiada de ciertas sustancias por actividad renal en minutos y siendo el aclaramiento el volumen de plasma que queda totalmente libre. Aquí tenemos lo que es la fórmula de Cockcroft-Gaul, que básicamente se trata del aclaramiento de la creatinina ml minuto y la fórmula dice de la siguiente manera, que se utiliza lo que son ciertos rangos como por ejemplo la edad del paciente, el peso en kilogramos, también el género, si es mujer o si es hombre. Y se hace de la siguiente manera, perdón. 140 se resta y se resta menos la edad del paciente y se multiplicando lo que es el peso del paciente en kilogramos. A esto se multiplica 72 por la creatinina miligramos por decilitro que se obtenga en los exámenes del paciente y este resultado se multiplica por 0.85 solo si es mujer. En la parte de abajo tenemos lo que es la fórmula de MDRD abreviada, que es básicamente de la siguiente manera. 175 se multiplica por la creatinina plasmática miligramos por decilitro, esto se multiplica por la edad y este resultado se va a multiplicar por 0.742 si es del género femenino y se va a multiplicar 1.21 si la persona es de una raza negra. También existen otras fórmulas, por ejemplo, para calcularlas en niños, como la fórmula de Cohan-Barrett y también la fórmula de Schwartz. En el caso del cuadro de abajo mencionan lo que es la CKD-EPI, que es básicamente las fórmulas para poder obtenerlo con respecto a la raza y el sexo de las personas. Se toman en cuenta si son negros y también se toma si son blancos o pertenecen a otra raza o etnia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí continúa mi otro compañero. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la exposición hablando de los exámenes de laboratorio. En este caso lo que utilizamos fue la guía para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda aquí en El Salvador. Por ejemplo,
En el primer nivel siempre se tiene que indicar el examen de creatinina sérica, hemograma y el examen general de orina. Los hemos dividido así en los niveles porque sabemos que en El Salvador no en todos los niveles de atención tenemos las mismas posibilidades de mantener ciertos estándares, por decirlo de esta manera, de exámenes de laboratorio. Así que, bueno, prosiguiendo el segundo nivel, tenemos que podemos mandar la creatinina sérica, el nitrógeno ureico, o urea, electrolitos séricos, la gasometría arterial, electrolitos en orina al azar, electrolitos en orina en 24 horas, ácido úrico, hemograma y el cálculo de fracción de excreción de sodio o FeNA, que vamos a estar hablando con mucha más profundidad mucho más adelante. Y en el tercer nivel, pues se pueden mandar todos los exámenes anteriores según cómo se vea la condición del paciente. Siguiente. Bueno, tenemos también el análisis del sedimento urinario en la lesión renal aguda. Según la causa de la lesión renal aguda, vamos a poder ver el análisis en orina. Para poner el diagnóstico, como decía mi compañera anteriormente, tenemos que pensar primero siempre en que podríamos tener una causa de lesión renal aguda prerrenal o una postrenal. Principalmente eso es lo que nos tendría que venir a la cabeza. Y si descartamos los dos anteriores, ya podemos buscar más a profundidad una intrarrenal. Entonces, tenemos las causas de la lesión, que puede ser prerrenal, que podemos encontrar en el sedimento urinario, que está normal, o cilindros hialinos. En la intrarrenal, que se va dividiendo según donde esté el daño, podría ser lesión en la célula tubular. Tenemos en el sedimento urinario cilindros pigmentados de color marrón turbio, granulosos y epiteliales. Si ya tenemos una nefritis intersticial, podemos hablar de una piuria, hematuria, proteinuria leve, cilindros granulosos y epiteliales y eosinofílicos. También la glomerulonefritis, podemos tener hematuria, proteinuria marcada o cilindros granulosos. Y en los trastornos vasculares, que podría a veces estar normal o con hematuria y proteinuria leve. Ya hablando del postrenal, podemos ver que puede estar normal el sedimento urinario o tener hematuria, cilindros granulosos y piuria. Siguiente. En el electrocardiograma, pues aquí nos podemos orientar en que el trastorno de la lesión renal aguda nos puede provocar una hiperpotasemia, una hipocalcemia e incluso una hiperfosfatemia. En el electrocardiograma nos evidencia siempre cuando la onda T está súper elevada con una gran amplitud que tenemos una hiperpotasemia. Y en el complejo QRS o incluso en el QT podemos ver que se prolonga a la hora de tener una hipocalcemia. Entonces, cuando tenemos una lesión renal aguda, ¿qué sucede? Esta misma nos puede ocasionar también una hiperfosfatemia, en particular en pacientes que tienen una intensa catabólica, o podemos tener una lesión renal aguda por rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral, que por cierto, como dato curioso, un doctor que yo sigo en redes que está en Estados Unidos dice que tuvo muchos pacientes con lesión renal aguda por rhabdomiólisis, porque a principio de año todos tenemos eso de querer hacer ejercicio, tener mucho más vida fitness y lo demás, pero estos se pasaron de hacer tanto ejercicio y se provocaron esa lesión renal aguda. Siguiente. En los estudios radiológicos vamos a utilizarlos principalmente la radiografía y la ecografía abdominal. En la radiografía simple de abdomen nos puede mostrar la existencia de una radiopacidad por litiasis o algún cálculo renal y el tamaño de la silueta renal normal sugiere una lesión aguda. En otras palabras, si el tamaño del riñón en la radiografía está normal, sospechamos de una lesión renal aguda, o incluso en la misma radiografía por la radiopacidad podemos ver dónde podría estar alguna obstrucción, si puede ser prerrenal o postrenal. En la ecografía abdominal y ultrasonografía doppler renal lo vamos a ver muy fundamental para el diagnóstico diferencial de la lesión renal aguda. Igual por su tamaño, si se puede evidenciar que haya alguna litiasis, el lugar donde está la litiasis. Siguiente. Y vamos con la uremia prerrenal. En el libro de Cecil está un cuadro bastante bonito en lo que nos decía que los valores de la fórmula que vemos ahí, que esa es la fórmula de fracción de excreción de sodio,
según el resultado de esta fórmula podemos como sospechar si la lesión va a ser prerrenal, intrarrenal o posrenal. Entonces, las pruebas de laboratorio en pacientes con uremia prerrenal muestran unos niveles elevados de creatinina sérica y de nitrógeno ureico en sangre. La fracción de excreción de sodio suele ser menor del 1% en el caso de que sea prerrenal. Sin embargo, en un paciente que tome diuréticos, hay que hacer la diferencia, como la furosemida de la fracción de excreción de sodio puede ser mayor al 1% por la acción del diurético. Para estas situaciones clínicas se puede utilizar la excreción fraccionada de urea que se calcula de manera similar. Siguiente. Cuando tenemos una lesión intrarrenal aguda, los estudios de laboratorio mostrarán siempre unos niveles de Boone creatinina y creatinina sérica elevados en la lesión renal intrarrenal. La NTA y la nefritis intersticial aguda se asocian a menudo con una fracción de excreción de sodio mayor al 1%, mientras que en la fracción de excreción de sodio suele ser menor del 1% en la glomerulonefritis por contraste radiológico, sepsis y trastornos vasculares. Entonces, como estamos hablando de la excreción de fracción de sodio, para diferentes causas de esta lesión, podemos decir que cuando tenemos una fracción de excreción de sodio menor o igual a 1, podremos hablar de una necrosis tubular. También si puede ser menor o igual a 1, una nefritis intersticial, siempre teniendo en relación la porción Boone creatinina sérica que sea menor a 10 a 15, de 10 a 15. La glomerulonefritis que puede darse ya precozmente, menor de 1, los trastornos vasculares también menor de 1% en la fracción de excreción de sodio. Y la siguiente, por favor. Y por último tenemos la posrenal, que aparte de una elevación de los niveles de creatinina sérica, en el Boone y los estudios de laboratorio suelen mostrar resultados en rango de normalidad. El sondaje vesical puede ser tanto diagnóstico como terapéutico en la lesión renal aguda posrenal. No obstante, la ecografía renal es prueba diagnóstica de elección, aunque puede proporcionar resultados falsos negativos en el estadios precoces de la lesión renal posrenal. Ok. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que mayormente con la fracción de excreción de sodio también podemos decir que está o mayor o igual al 1% con una porción de creatinina mayor del 20%. Entonces, aquí podemos hacer que nuestro diagnóstico tome mucha más fuerza cuando empezamos a hacer el sondaje vesical, cuando hacemos la ecografía renal y podemos ya decir que es una lesión posrenal, en la lesión renal aguda. Ok, queda mi compañero para seguir. Continuando con el tema, hablaré acerca de las complicaciones de la lesión renal aguda, iniciando con las complicaciones metabólicas. Estas complicaciones metabólicas son las que van a comprometer al riñón en sus funciones, por ejemplo, en la capacidad de mantener en equilibrio los electrolitos como el sodio, el potasio, el magnesio y el fósforo, provocando una acumulación por la incapacidad de desechar el exceso de electrolitos y también la incapacidad de desechar los productos del metabolismo, como lo son la creatinina, la urea. Además, el riñón, a medida va avanzando, va empeorando la lesión renal, va a perder el equilibrio ácido-base en el que está involucrado junto con los pulmones. Entonces, todo esto va a provocar las siguientes manifestaciones, como la hiperpotasemia, la hipernatremia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia y la acidosis metabólica. Hablaré un poco acerca de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es una de las causas, una de las manifestaciones más letales y más comunes con las que se acompaña la lesión renal. Y esta es en los pacientes, va a ir aumentando a 0.5 milimoles al día en pacientes oligoanúricos. Y esto refleja la excreción alterada de potasio. Además, esta situación puede empeorar cuando se administran soluciones con potasio. Y además,
La hiperpotasemia, cuando se presenta en el momento diagnóstico de la lesión renal aguda o en el rápido desarrollo de la hiperpotasemia, sugiere una masiva destrucción de tejido, como lo es la rhabdomiólisis o la hemólisis. Por otro lado, la hipopotasemia es mucho menos común, pero se puede presentar también cuando se administran medicamentos nefrotóxicos, como lo son los aminoglucósidos, la anfotericina B, entre otros. En general, todas estas manifestaciones van a depender de la gravedad de la lesión renal. En cuanto a la acidosis metabólica, esto también es una complicación común en la lesión renal y se da más que todo por ensanchamiento del anión GAP elevado o la retención de sustancias como los aniones orgánicos, fosfatos y sulfatos. En cuanto a las complicaciones cardíacas, está el edema agudo de pulmón, pericarditis y arritmias. Es casi imposible que no se dé lo que es una consecuencia como lo es la sobrecarga de volumen por la incapacidad del riñón o por la disminución de la excreción urinaria. Entonces, esta sobrecarga de volumen va a provocar lo que es una hipervolemia y en muchos casos se puede presentar de manera mortal como un edema agudo de pulmón. En cuanto a las arritmias, pueden ser provocadas por las alteraciones metabólicas de la lesión renal aguda, como lo es la acidosis metabólica, e incluso por la azotemia prerrenal, como lo es esa manifestación, por ejemplo, la hipovolemia, que puede provocar arritmias. En cuanto a las complicaciones hematológicas, está la anemia y están los sangrados. La anemia es de causa multifactorial. Una de sus causas es la inhibición de la eritropoyetina. También la prolongación del tiempo de sangrado, que conduce a trombocitopenia, y esto va a conducir a lo que son las complicaciones hemorrágicas y probablemente inmunidad deprimida, lo que va a conducir a infecciones, que son las que constituyen la causa más frecuente de mortalidad con el 75%. Entonces, esto nos conduce a la siguiente complicación, como lo es la sepsis y la infección del tracto urinario. Estas pueden ser causadas por dos cosas, ¿verdad? Como ya lo mencioné, por la depresión de la inmunidad, debido a la trombocitopenia y otras alteraciones, y también por la colocación de sondas por mucho tiempo, o ventilación mecánica, ¿verdad? Por la repetición de la ruptura de la barrera mucocutánea. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales, el paciente con insuficiencia renal aguda puede cursar con náuseas, vómito y malnutrición. Y esto, según la literatura, se puede dar por el síndrome urémico, que causa estos síntomas. También los neurológicos, como la irritabilidad muscular, asterixis y convulsiones. Siguiente. En cuanto al tratamiento, este puede variar dependiendo, ¿verdad? Si es azotemia prerrenal, si es intrínseca o podrenal. Pero la piedra angular son el reconocimiento rápido y la corrección de las causas reversibles, como la hipoperfusión, evitar cualquier lesión renal adicional, así como la corrección y mantenimiento de un estado normal de líquido y electrolitos. Por ejemplo, en los casos de hipovolemia, lograr mantener un estado normal de la volemia para reducir el daño renal. Siguiente. La uremia prerrenal en sus estadios precoces se suele poder corregir rápidamente mediante la normalización intensiva del volumen arterial efectivo, aunque se debe ser muy cuidadoso durante la reposición de volumen en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, cirrosis y sepsis, en este caso por la hipervolemia que presentan los pacientes. Siguiente. La lesión renal aguda por renal, que puede ser secundaria a la hipertrofia prostática o cualquier obstrucción que se presente en lo que es el uréter, se puede corregir, o una uretra, se puede corregir a menudo con la colocación de una sonda vesical. Sin embargo, la obstrucción urinaria por un proceso neoplásico
suele requerir una consulta urológica para valorar la implantación de una endoprótesis ureteral o la colocación de un catéter de nefrostomía percutánea. Siguiente. La lesión renal aguda intrínseca es la más difícil de tratar. Esta lesión renal intrínseca, como ya lo dijeron anteriormente, puede ser provocada incluso por la azotemia prerrenal, porque no le llega, en pocas palabras, porque no le llega el suficiente riego sanguíneo al riñón, provocando una necrosis tubular aguda. También puede ser provocado por glomerulonefritis o vasculitis, que se va a tratar con un tratamiento inmunosupresor, debido a que estas enfermedades muchas veces son autoinmunitarias. Siguiente. En cuanto a la diálisis, esta está indicada si con la medida médica no se controla la sobrecarga volumétrica, la hiperpotasemia, la acidosis, la ingestión de algunos tóxicos, complicaciones graves de la uremia, es decir, cuando algunas complicaciones son refractarias al tratamiento. Muchos nefrólogos comienzan la diálisis sobre bases empíricas contra la insuficiencia renal. Por ejemplo, si el BUN rebasa un determinado valor, algunos pacientes van a precisar hemodiálisis debido a una marcada acidosis metabólica refractaria a la infusión de bicarbonato sódico, anomalías electrolíticas como la hiperpotasemia refractaria al tratamiento médico, edema pulmonar refractaria al tratamiento con diuréticos y síntomas urémicos de encefalopatía como los que vimos anteriormente. Sin embargo, no hay indicaciones agudas y sigue sin estar claro cuándo se debe iniciar. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Ay, que ahora hable este más ese vestido formal para ir poniendo. Los micrófonos. Bueno, la han escuchado, me pareció bastante bien. Me pareció bastante bien la plática. Lo único que se me salió Israel. Israel Reyes se fue. Hola. ¿No se dieron cuenta? ¿El compañero de ustedes? No, doctor. No, doctor. Se salió a media clase. Bueno, falta de respeto para ustedes. Bueno, les mandé una tablita de cómo es que se hace el diagnóstico diferencial entre lesión prerrenal o intrínseca renal. Pero acuérdense de estos números. Sodio en orina al azar, arriba de 20 es prerrenal, abajo de 20 prerrenal. Fracción excreción de sodio, abajo de 1 prerrenal, arriba de 1 intrínseca renal. ¿Okay? Con eso, con que tengamos esos dos datos, ya podemos hacer el diagnóstico. Sodio arriba de 1, pero sodio en orina al azar arriba de 20 prerrenal, abajo de 20 intrínseca. Sodio en orina al azar abajo de 1 es prerrenal, arriba de 1 posrenal. Bueno, la otra cosa es que hablaba, creo que el último fue el que hablaba de las indicaciones de una terapia sustitutiva renal. Hay dos tipos de tratamiento y realmente es bien difícil saber cuándo vamos a hacer diálisis, pero permítanme.
Pues sí, pero dos tipos, profiláctica y terapéutica. Profiláctica es que tú, que se me están metiendo aquí, hola, hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Perdonen que alguien se me está metiendo aquí en el teléfono. No Si se quieres preocupe. que vaya, ella va a llegar. Sí, allá va. Entonces la profiláctica se puede hacer cuando tenemos una creatinina alrededor de 3 y un nitrógeno ureico arriba de 30. Entonces ahí pueden ustedes hacer la diálisis profiláctica. Ya cuando está una creatinina arriba de 5.6 y nitrógeno ureico arriba de 56, ya esa es indicación de diálisis. Además de todas las indicaciones de potasio en orina, potasio sérico arriba de 5.5, intratable a tratamiento, bicarbonato de sodio bien bajo, o sea, acidosis refractaria, pericarditis, síntomas urémicos y todo lo que ustedes han dicho. Esa es la terapéutica. Les he mandado una diapositiva para que se las aprendan. Debemos de hacer el diagnóstico en lesión renal aguda y lesión renal crónica. Así como dijeron al principio de la plática, es reversible, daño reversible. Revierte la lesión a los 21 días. Pueden esperar hasta 30. Si no revierte, el paciente le va a quedar con daño. Los pacientes pueden quedar el 90-95% sin daño renal, pero el 5% pueden quedar con cierto grado de enfermedad renal crónica. Y en el tratamiento lo que deben de hacer ustedes es nada más que tener cuidado de él. Tratar de que no se aumente la dosis de los medicamentos, tratar de espaciar los medicamentos. Les voy a contar una historia. Quizás hace como 2 años, el papá de Nayib se enfermó y le dio una lesión renal aguda. Entonces, él estaba bien complicado. Le dio un embolismo pulmonar, luego le dio una arritmia, y entonces con la arritmia llegaron los cardiólogos y le hicieron cauterización de los paquetes en la aurícula para que no tuviera la arritmia. Entonces ya tenía indicación de diálisis, pero cuando tú pones el catéter en el corazón, en la vena cava superior o que llega a la aurícula, entonces ahí se causa cierta turbulencia. Entonces les dije yo, no necesita diálisis en este momento, hay que darle más tiempo. Entonces me quitaron de tratamiento y pasaron a otro. El otro, por supuesto, joven, ¿verdad? Hizo la diálisis y se murió el papá de Nayib. Entonces, muchas veces no hay que ser tan agresivo. Hay que tener paciencia con la lesión renal aguda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Como les digo, estuvo bien la plática. ¿Y dónde está el que estaba enfermito? Apareció. Hola. Creo que no sé quién es el compañero, doctor. Pues si no se reporta, quiere decir que sigue enfermo. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que yo soy doctor de las cordales que le dije. Ajá, vaya, entonces estate calladito. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Yo tengo una. ¿Ok? Doctor, ¿qué significa un angiomielolipoma en el riñón? Eso, acuérdate, angio significa vasos, lipoma significa grasa. Entonces es un tumor que lleva grasa y vasos, arteria y vena. Entonces es un angiolipoma. Entonces es difícil hacer el diagnóstico porque no puedes meter una aguja, sangre al paciente. Entonces tienes que tomarle un angiotac o un urotac para delimitarlo. O sea, vasos y grasa, tumor de grasas y vasos. ¿Y por qué se da, doctor? Eso, lo que pasa es que el riñón tiene un mecanismo genético de formación en que primero, acuérdate que se forma allá abajo, en la pelvis, y luego va subiendo. Entonces muchas veces arrastra tejidos subyacentes en su formación. Esos son trastornos cromosomales. Pues es genético. Es genético. ¿Y eso qué provoca, doctor? Es una masa renal. Si acaso, ¿ah? ¿Qué pasa? Disculpe, ahí que le estoy preguntando, que es una duda existencial. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué provoca? ¿Qué provoca en el paciente eso? Bueno, es una masa renal. Sencillamente es una masa renal. La masa renal puede quedar sin daño al uréter o a la pelvis renal o puede causar obstrucción. Todo depende de dónde esté formado. Pero yo lo dejaría tranquilo, sin tocarlo. Pero clasifica como enfermedad renal crónica grado 1, si hay función renal normal. Pero por tener un tumor es grado 1. Ya. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Con respecto a los pacientes que son hipertensos y tienen una lesión renal, que son tratados previamente con ARA o IECA, y según la literatura, estos fármacos son causantes de la lesión renal. Entonces, ¿qué procederíamos con estos pacientes que necesitan el tratamiento? Sí, acuérdate que tenemos diferentes grupos de tratamiento para la hipertensión arterial. Cuando dicen que los medicamentos IECA o ARA2 te causan insuficiencia o lesión renal aguda, es cuando tú comienzas a utilizarlo. Comienzas a dar los medicamentos y a las 24, 48, 72 horas comienza a subir la creatinina. Es cuando comienzas tú agudamente. Entonces, cuando detectas eso, lo que pasa usualmente es que el paciente tiene estenosis de la arteria renal bilateral. Están las dos renales. Entonces, das tú los IECA o ARA2 y entonces se te cierra. Te da una contracción. Constricción de las arterias renales y por eso es que te causa la lesión renal aguda. ¿Qué es lo que debes de hacer? Suspende los medicamentos y haz una angioresonancia renal para ver si hay estenosis de la arteria renal. Si hay estenosis de la arteria renal, pones un stent en la derecha, pones otro stent en la izquierda y abres las renales.
y ya puedes dar el medicamento sin problema. Si no puedes hacer eso, entonces solo suspendes los IECA o ARA2 y das otro tipo de medicamentos que teníamos, ¿se acuerdan del hexágono? Gracias, doctor. Otra. Bueno, si no, tenemos que felicitar a los compañeros, ¿verdad? Por el esfuerzo que han hecho, solo que agreguen las diapositivas que les presenté, y voy a buscar una diapositiva que sí quiero que la tengan, y es que a nivel del túbulo proximal se forman los desechos celulares, y por eso es que se tapa el túbulo proximal. Y eso se debe a que se pierde, digamos, este es el endotelio y aquí está la célula tubular. Entonces lo que pasa aquí ve, en el endotelio se pierde la adherencia de la célula. Así está, ¿ve? Endotelio, célula. Entonces aquí se llama RGB, unos aminoácidos que te detienen, RGB, que te detienen la célula. Entonces se pierde y esta célula te va a causar el, digamos, coágulo o la obstrucción en el túbulo proximal. Voy a ver si encuentro esa diapositiva. RGB es el compuesto. Eso es a través de medicina nuclear. Acuérdense que ustedes ya van a ser doctores. Entonces ustedes deben de saber, para comenzar, los mecanismos moleculares. Los mecanismos moleculares deben de ustedes de saber. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces